Bienvenido y bienvenida a Centrar Ser, un espacio donde nos permitiremos explorar la conexión entre lo tangible y lo sutil. Aquí abriremos un portal para expandir la conciencia y crear la vida que deseamos desde adentro hacia afuera. Cree en la posibilidad de que este encuentro es un paso en tu camino hacia el equilibrio y el autoconocimiento. Bienvenida y bienvenido a este viaje de expansión y plenitud. Estoy súper contenta de estar aquí celebrando esta tercera temporada del podcast. Agradezco muchísimo a todas las personas que me mandaron mensajito, que conversaron conmigo y me decían, escuché tu podcast y bla, bla, y me empezaron a decir ciertas cosas que surgían de ahí. El podcast nació con la intención de aquellas cosas que no podía hablar en terapia, pues como revisar varias aristas aquí. De hecho, el primer episodio se llama El propósito y que era como revisar varias aristas de un tema sin sesgar, ¿no? Sin etiquetar. En la segunda temporada se llamaba Un camino hacia ti, que justamente era como esta parte del proceso terapéutico y había personas que me decían, por eso tomé terapia, etcétera, etcétera. Pero voy a retomar algunos temas de esa temporada porque pues ahora quiero compartir de una manera más distinta. De verdad que aprendí muchísimo en los primeros episodios sobre todo el aceptar, ¿no? Equivocarte, no ser tan perfeccionista, porque me acuerdo mucho que me costaba mucho trabajo la edición, que yo decía, es que hago muchos espacios, es que la muletilla, es que mi tono de voz, o sea, súper juiciosa, pero yo creo que, y he aprendido que lo auténtico no se edita ni es perfecto. Entonces, pues aquí estoy, ¿no? Nuevamente compartiendo y pues retomando el último tema de la temporada 2 que se llamó Una pausa. Hay una frase que se me quedó aquí, como yo no imaginaba el impacto de esa frase que iba a tener en mi vida, y era que eh, para habitar este nuevo departamento, yo quería hacer mi versión más expandida. ¿Por qué? Porque ese departamento yo lo venía visualizando. Yo sabía por las condiciones en el que vivía anteriormente, que yo ya quería como ciertas características para sentirme un poco más cómoda, para poder como ser más creativa, etcétera, etcétera. Y cuando llegué y lo conocí fue como, sí, o sea, esto es lo que necesitaba, esto es lo que quería. Entonces fue una manifestación como tal, pero al decir que yo iba a ser mi versión más expandida, lo visualizo como si hubiera estado inflando un globo hasta que se pudiera expandir lo más posible y pues, ¿qué pasa? Termina cediendo, ¿no? O sea, se rompe. Y pues eso me pasó, o sea, literalmente, para evitar esta versión más expandida, tuve muchos temas, muchos cambios, que, que de estos cambios surgen muchos temas que quiero compartir, porque también son procesos muy humanos y son procesos que muchas veces nos llevan a terapia o que no sabemos que nos pueden ayudar en terapia, ¿no? Entonces, es algo que quiero compartir porque dentro de ese proceso, dentro de esta pausa de 14 meses, porque el último episodio fue antes de mudarme, que fue en marzo, me llevó también a vivir un duelo de separación de pareja, que pues estuvo duro, estuvo intenso, y también pues habitar justamente en ese duelo me llevó a reconocer una nueva identidad que había nacido y que aparte ya se tenía que sostener sin un espejo, sin un otro, sin esa costumbre del compartir, del debatir, del pelear, del confrontar, em, pues la reflexión con el otro, o sea, como ya, o sea, ya no había un otro y eso me llevaba a la nueva identidad y también
me llevó al, pues como a la autoobservación de esta idea de creer que necesitaba más, ¿no? O sea, más conocimiento, más ideas, más cursos, más diplomados. Fue una locura, porque de todo eso me llevó a darme cuenta que ya tenía las herramientas necesarias y que son herramientas que aprecio mucho y que quiero mucho y que son las herramientas que les entrego a ustedes en los procesos terapéuticos, que es como vamos a darles fe y testigo de que sí funcionan cuando las aplicamos de forma muy consciente. Y pues justamente esta pausa personal que me llevó tantos cambios a reconocerme con esta nueva identidad, con, a vivir el duelo, que también es algo que más adelante en otros episodios vamos a hablar de estos duelos. Eh, Hay, hay 4 pilares que son los que prácticamente voy a sostener para hablar de la pausa, ¿no? Porque es algo que quiero amplificar muchísimo en el tema de la pausa, porque uno de esos cambios que surgieron en estos meses y que algunos probablemente lo recuerden o lo sepan, es que cambié el número de teléfono de mi celular y estuve mandando mensajes de, oye, este ya es mi nuevo número, guárdalo por favor y así. Y en ese proceso de mandar ese mensaje surgió algo muy curioso que hubo pacientes que me decían, ay, qué pena, ya no he ido a terapia, voy a regresar. Y yo, o sea, no hay juicio, no hay juicio de que si vienes o no vienes, tranquilo, no pasa nada. Pero es súper curioso porque tenemos esta idea de que la pausa es una falta de compromiso, una falta de constancia, una falta de disciplina, los juicios que tú quieras, ¿no? O sea, puede ser que sí, o sea, que dejes de hacer algo por algunas de estas circunstancias, ahí ya cada quien revisará su profundidad, pero en el espacio terapéutico, al menos conmigo, yo no hago juicios de que si ya veniste, no veniste, que si estás viniendo muy seguido, que si ya tiene tiempo que no vienes. ¿Por qué? Porque las pausas son sagradas. Las pausas generan integración, ¿vale? Entonces, desde ahí es donde lo quiero explorar y les quiero compartir los 4 enfoques o los 4 pilares o más bien yo les puedo decir que fueron como 4 hilos que entre esos, como si fuera una telaraña, empecé a entretejer un tejido que me sostuvo en este proceso, ¿no? Y uno de ellos son principios taoístas, que se ven mucho en el Tao, que si hablo del Tao, no lo hablo como una forma de dogma, que se entienda, sino como una forma de observar la vida, porque el Tao es eso, ¿no? Es una forma de observar la vida. Todos los días trabajo con un hexagrama de Lai Ching y de allí pues procuro estudiar el hexagrama acorde al día para que se pueda ir integrando ese principio y pues es un mundo, ¿no? O sea, ya en otro momento hablaré un poquito más de eso si es que les interesa, pero eh, una de las cosas del por qué digo que la pausa es sagrada, y hablando desde este enfoque taoísta, que es el primero que vamos a abarcar de los 4, es que el vacío o las pausas hace que las cosas existan, ¿no? Entonces, a algunos pacientes les hago este ejemplo y muy probablemente ya te ha tocado. No tengo la otra vasijita aquí, pero bueno, si esto está ocupado, pues no hay tanto espacio para poder tener algo más, ¿no? Entonces, por eso se dice que el vacío es sagrado o el vacío es fértil, porque esto nos da posibilidad de recibir algo más. Y pues aquí puedo anclar un poquito como el principio
una actitud de mindfulness que es la mente de principiante, como ir con este espacio mental vacío para poder recibir la información. Entonces, te invito a que tengas esta mente de principiante escuchando este episodio, donde vacíes todos las ideas, creencias, juicios, etcétera, y te abras a recibir. Y pues desde ahí, esto permite que esto sea valioso. O sea, porque si esto está ocupado, pues ya dices, ay, no, ya está ocupado y quiero algo más, ¿no? Generalmente así somos. Eh, Algo está lleno y pues queremos algo más, ¿no? Entonces, eh, el valor de esto es por lo que puede contener, ¿no? Y muchas de las veces nuestra mente está tan saturada de pensamientos, de preocupaciones, de cosas que hacer, y justo por eso quiero que vean la pausa como algo importante, porque siempre estamos haciendo, entonces vamos llenando todo nuestro espacio de hacer, tanto que nos desconectamos de nosotros mismos. Y uno de los principios taoístas es que hay que conectar al ser humano con el ser, no con el hacer. O sea, tu valor no está derivado de lo que haces, sino de lo que eres. Y justamente si tú tienes esta capacidad de recepción, te da mayor espacio a experiencias, conocimiento, abundancia, un montón de cosas, solo si tienes esta apertura, ¿no? Entonces, eso es como el tema del vacío fértil, que lo hablan mucho los taoístas. Y el año pasado conecté con un principio que se llama Wu Wei. Lo voy a dejar ahí en la descripción para que lo puedan entender. Y es el arte de no hacer, o sea, es el arte de no hacer nada de manera forzada, o sea, de permitir que las cosas fluyan. Em, Me acuerdo mucho que cuando entendí este principio, pues empecé a integrar como esta parte del soltar, de explicarles a mis pacientes la forma de soltar desde otra percepción, de poderlo ver de otra manera. Porque yo lo trabajé también porque yo era súper autoexigente y sufría una dermatitis atópica horrible. Entonces era como, no, ya no puedo ser tan autoexigente conmigo, tengo que ser amorosa, ya sé que puedo hacer las cosas. Y entonces este arte del Wu Wei es soltar el control y dejar que las cosas se vayan como alineando. O sea, no quiere decir que, pues ya, ¿no? Como sea. No, es entendiendo que hay pausas necesarias y que en tu pausa te ocupas de otras cosas, ¿no? Y te lleva a hacer las cosas de manera distinta. Entonces, ahorita hablando de que las pausas nos lleva a ocuparnos de otras cosas, aquí voy a integrar el segundo enfoque, que es el enfoque humanista, que es justamente el que, pues, con el que yo acompaño a los pacientes y que también de alguna manera, pues, se vuelve un principio de vida, ¿no? Entonces, en el enfoque humanista, esas pausas nos ayudan a recuperar soberanía. O sea, un ejemplo, si tú pausas tu proceso terapéutico es porque seguramente estás ocupando tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu tiempo, etcétera, en algo que está demandando tu atención. Y ahí tú estás prácticamente teniendo esa oportunidad de aplicar tus herramientas que aprendiste en terapia, de reconocerte cómo ahora haces las cosas de manera distinta. em, es una forma de sostenerte, ¿no? Entonces, ahí hablamos de integración. Y también desde este enfoque humanista, las pausas se pueden entender cuando tenemos conflictos con las personas. Víctor Frank decía que entre el estímulo y la respuesta hay una brecha. Justo ahí, en esta brecha, está tu libertad, porque mis mejores ejemplos vienen de terapia, pero justamente ahí cuando les hago los dibujitos y les digo, aquí está tu libertad, cuando tú puedes elegir, cuando tú haces esa pausa y eres consciente, está tu libertad.
Porque está el estímulo, lo que te hace enojar, lo que te hace entristecer, lo que, etcétera, etcétera, y acá está la respuesta, ¿no? Pero cuando tú haces una pausa, esa brecha se vuelve tu libertad porque tú tienes la capacidad de elegir. Y eso es esa pausa donde antes de reaccionar en piloto automático, eliges cómo hacerlo. O sea, ya no eres presa de, es que siempre lo hago así, o la reacción y después te arrepientes, sino como que ahí radica la libertad real. Y justo como lo que podemos ir integrando cuando llevamos un proceso terapéutico, a aprender a no ser tan impulsivos, a no dejarnos ganar por esta parte del piloto automático, sino como centrarnos en qué está pasando aquí y ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces la reacción viene como, no, 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 es que en el pasado me hicieron y yo no quiero vivir eso, o no, es que yo no quiero que pase, y entonces estamos viajando en tiempos que son más psicológicos porque no estás viviendo en el presente. El eterno presente está aquí. Y ahí justo es donde vamos a anclar el tercer enfoque, que es mindfulness. Y pues ya saben, me apasiona mucho hablar de mindfulness, pero aquí lo voy a resumir muy poco, porque realmente el mindfulness nos ayuda a anclarnos aquí en el eterno presente. Y entonces voy a tomar un traguito a mi té, porque me faltan dos enfoques más y de verdad que estoy súper contenta y emocionada porque aparte todo está fluyendo bonito. Estoy apegada aquí a mis notas para no perderme y no hacerles el podcast tan largo. Eh, el mindfulness que nos ancla al eterno presente, al aquí y a la hora, la atención plena, esa pausa que, que nos lleva a este acto radical de presencia, porque todo el tiempo estamos pensando, sobrepensando, y entonces ya es un acto radical, estar presente y actuar desde ahí. Te conecta con la compasión, te conecta con tu cuerpo, te conecta con la conciencia, te conecta infinidad de formas en las que te puedes vincular con el otro, contigo, con tu espiritualidad también. Y, y justo el mindfulness es como este interruptor de apagar el hacer para que tú puedas ser. Y es algo que me gusta porque engloba mucho del humanismo, del taoísmo, del budismo, de muchas cosas, pero pues sin tanto dogma, ¿no? O sea, sí lo podemos llevar al dogma, pero el mindfulness ya, como lo trabajamos en psicoterapia, es completamente más anclado a reconocer esos recursos que tenemos internos como la respiración, ¿no? Y esa conciencia de la presencia. Y justo en el mindfulness está ese espacio de no juicio, donde puedes detener esa esa idea de esa interpretación, ¿no? O sea, como yo les mandé el mensaje de, este es mi nuevo número, y es como, ay, es que no he ido a terapia, hacen una interpretación, es que va a decir que ya no he ido a terapia, que soy irresponsable, y es como, no, tranquilo, ¿no? O sea, o esa proyección, ¿no? Como de, pues, ¿qué habrá pasado con su número? La verdad es que ya en otro momento les contaré qué pasó con el número, pero pues justo vienen como estas ideas, o muchas de las veces también este, este juicio nos hace a tener ciertas lamentaciones en el pasado, ¿no? Que pasa mucho en los duelos. A mí me pasó así como, ¿y si yo no hubiera? ¿Y si yo hubiera? ¿No? Y es doloroso, o sea, y a pesar de que tengo el mindfulness integrado, pues cuando uno vive el duelo, cuando tus emociones te llevan hacia adentro, pues inevitablemente vienen este tipo de cosas, pero es cómo las afrontas, cómo las sostienes. Y ahí pues prácticamente, y a todo mundo se lo digo, escritura, escribe, o sea, ahí revisa esta situación para que lo puedas ver desde afuera y lo evalúes y sueltes todas las emociones, ¿no?
y justo nos ayuda a reconectar esta sensación interna de lo que estamos sintiendo y ver las emociones sin cambiarlas, o sea, simplemente habitarlas, reconocerlas que son necesarias y que es importante. Y, eh, también las pausas, es que de verdad que en mindfulness me ayudó muchísimo a sostenerme en el duelo, porque también la mente se como que se engancha a las ideas o al drama, y era ahí como, no, 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 no. Vamos a hacerlo de manera distinta. De hecho, la separación que tuve fue así como que él también respiró y yo también respiré y fue como, pues ya, sin drama. Me acuerdo que hasta le dije, ¿quieres que te haga drama para que al menos sea más fácil? Y fue como, no, no es necesario, ¿no? O sea, porque estábamos anclados en el presente y era como, ya, o sea, esto está bien y pues ya ese será otro episodio. Y justamente hablando de como de esto ya terminó, todo es cíclico, nada es lineal, nada es permanente, pues ahí anclo el cuarto enfoque que va desde la energía cíclica. Y aquí lo puedo, en la energía cíclica, pues se puede contar desde varias perspectivas, como la ciclicidad natural, ¿no? El sol, hacer, energía, el descanso, ser, reposo, ¿no? Arquetípicamente también podemos verlo desde la energía femenina, eh, con todos los arquetipos que hay. Y también lo podemos ver con las estaciones. Por ejemplo, la pausa está muy vinculada al invierno y es una forma en la que podemos ver las cosas, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también me ayuda y me gusta mucho contarlo y que me ayudó muchísimo, es como la energía de la luna. La luna nueva, que es la más oscura, si nosotros no viviéramos como en casa, si viviéramos más en la naturaleza, cuando hay luna nueva no hay tanto que ilumine, entonces nos obliga a, a estar dentro de la cueva, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos como en este espacio? Pues prácticamente recuperamos energía, evaluamos qué es lo que hace falta, qué no, eh, nos damos cuenta de nuestra abundancia, qué es lo que tenemos de más, nuestros recursos internos, que fue, pues estos 14 meses me ayudaron mucho a reconocer mis recursos internos y, y para eso es esta oscuridad o esta noche oscura del alma, para darte cuenta de aquellas cosas que ya sanaste, de aquellas cosas que tienes como recursos, ¿no? Entonces, la oscuridad nos permite tentar y reconocer qué es lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, también pues está muy relacionado como una muerte simbólica, las pausas, ¿no? O sea, como que ahí vas viendo como esto ya no lo quiero y entonces lo puedo trabajar o esto ya no me está funcionando y lo quiero hacer diferente. Muchas veces hacemos pausas cuando renunciamos a un trabajo y es como, es que realmente quisiera seguir en esta área, realmente quisiera seguir en este rubro, realmente quisiera hacer esto. O sea, las pausas son súper, súper sagradas porque nos ayudan a reconocernos y sobre todo las pausas, hablando del descanso, hablando de la ciclicidad, nos llevan a recuperar la energía, o sea, es sumamente necesario y por eso el descanso debe de ser sagrado. Y más allá de eso, puedo decir que la pausa me ayudó muchísimo a enfocar mi creatividad porque estaba muy dispersa y y es como, o sea, cómo toda esta información, cómo la puedo transmitir, ¿no? Entonces estuve explorando otras formas de compartirlo y el podcast siempre susurrándome acá, pacientes, amigos, familia diciéndome del podcast y yo así de, no sé por qué, pero ahorita no lo puedo evitar porque yo sentía que estaba usándolo como, como liberando emoción y no me encantaba tanto, como que no tenía un flujo.
y ahorita pues ya lo puedo ver y justo, ¿no? Para que puedan entender un poquito más el tema de la pausa o el descanso, hablando de la estación del invierno, si nevara, por ejemplo, aquí en México y viéramos esa nieve, cuando o el mismo frío genera como pues humedad, esa humedad realmente está generando nutrientes a la tierra para que posterior florezca, ¿no? Y de ahí viene el compartir. Entonces, de ahí viene toda la creatividad. Entonces, si tú tienes bloqueos creativos, no avanzas con tu tesis, no logras ganar masa muscular, etcétera, etcétera, necesitas descanso, ¿vale? Entonces, es importante las pausas con intención y de forma consciente, ¿vale? Entonces, pues prácticamente eso es como lo que quería evitar. Seguramente hay más cosas que pueda decir aquí, pero eh, solo para cerrar y reconocer la pausa, nos lleva a reorganizar, a reconocer nuestros recursos y sobre todo a volver al centro. Esto me ayudó muchísimo, toda esta idea de no forzar, de la brecha entre el estímulo y la respuesta, esa libertad de poder elegir, el mindfulness como conciencia de la atención plena y conexión con el cuerpo y mi respiración y la energía cíclica, sabiendo que todo es cíclico, que nada es permanente, eso nos puede ayudar, ¿no? Entonces, básicamente, pues de ahí viene y pues yo te invito a que observes cómo tienes tú integrado esta idea del todo el tiempo tengo que estar haciendo y que si por alguna razón pausaste tu proceso terapéutico, algún proyecto, eh, cualquier situación, no significa retroceso, significa que necesitas observar qué recursos ya tienes, qué te hace falta, ir por ellos, tomar acción y pues accionar, ¿no? Darte esta oportunidad de hacer las cosas, aunque te equivoques, salga como salga. Yo ya di el paso, estoy muy contenta, me abrazo, me celebro, estoy muy, muy feliz porque ya quería darle la noticia a mis amigas y a estas personitas que me han dicho el podcast, ya está. Y aparte, te quiero contar que hay temas que pues son más como que quiero expandir de forma distinta y que van a estar como tipo blog en YouTube. Entonces, si de aquí te surgieron temas, dudas, algo que quisieras que profundizara más, que por ahí ya tengo un tema que quiero contarles, que es la última práctica que subí de coherencia cardíaca, les voy a explicar un poquito más, porque también eso se ancla con el tema de las emociones intensas como enojo, ira y todo este eh, emociones que nos están como que nos desequilibran, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si tienes intención de que aborde un tema, ya sea que lo trabaje en el podcast o como el blog de comunicación en YouTube, me lo puedes mencionar también si te gustaría que alguna meditación especial para poder evitar, por ejemplo, la pausa o el juicio, todo lo que surge cuando no pausamos, también siéntete libre de comentarlo. Yo espero que te haya gustado este episodio. Si quedó un poquito largo, la verdad es que tenía mucho que decir. También era algo que yo decía, es que tengo que hablar en 20, 30 minutos, pero ya para cerrar y para irme, estuve tratando de crear contenido para redes sociales en Instagram y en TikTok, bueno, de TikTok o Instagram porque subía exactamente lo mismo. Y no, para mí fue una presión horrible decir lo que quería decir en 90 segundos. Entonces, hay otros espacios que ya estoy abriendo presenciales para compartir. Si te interesa, también me puedes mandar un mensajito. Y pues te agradezco mucho. De verdad que si comentas, que si me escribes, estoy súper abierta. Estoy prácticamente que siendo esta vasijita vaciándome y
emocionada por lo que me puedas compartir y me puedas traer para llenar aquí. Así que, pues nada, agradezco mucho que me hayas escuchado. Espero que disfrutes este episodio. Y pues nos vemos. Yo espero que la próxima semana voy a ir preparando el tema. Mi idea es que salga un capítulo al menos por semana, ya sea del podcast o de blog. Eh, estoy buscando la manera de aplicar Wu Wei en esto también para que sea como no tan forzado, más auténtico, más fluido. Y pues nada, estoy contenta. Muchas gracias por estar aquí, por llegar al final. Y pues te mando un abrazo y que tengas un excelente día.